Uno, favorecer que se orqueste una respuesta formidable, lo más precisa posible contra algún problema infeccioso que puede estar atacando a la economía. En segundo lugar, protegernos contra las infecciones virales. Y en tercer lugar, detectar alguna célula tumoral cuyo comportamiento podría ser ciertamente peligroso para el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, siempre somos agredidos, siempre estamos en relación con diferentes agentes patógenos y evidentemente tenemos que tratar de aliviar este tipo de proceso que pueda perjudicar seriamente a nuestro paciente. Bien, aquí está una célula inflamatoria, como vemos, no es una célula que esté quieta, está muchas veces entrando en actividad de algunas sustancias que puedan permitir que se detectar alguna señal de peligro de tipo microbiano. Idealmente, esta célula inflamatoria va a tener que desplegar en su membrana una serie de expresión de moléculas que actúan como receptores para poder enlazarse a otras proteínas mucho más específicas, que son los anticuerpos, con el fin de reconocer algún tipo de patógeno. Y una vez que lo reconoce, podemos aquí establece una especie de cerco que va a permitir luego engullirla y formar una vacuola conocida como fagolisosoma, el cual buscará ciertamente la destrucción de ese agente patógeno. Bien, ¿cuáles son los tipos de inmunidad clásicos que nosotros conocemos? Básicamente son dos. Una inmunidad con la cual ya nosotros nacemos y que está representada en moléculas ya previamente elaboradas, procesadas, que ni bien tengan en contacto con algún agente patógeno van a reaccionar de forma inmediata. El inconveniente de este tipo de inmunidad innata es que no dejan memoria, es decir, no hay un recuerdo con ese agente patógeno. Cuando por alguna circunstancia el sistema de inmunidad innata no es capaz de poder contener al agente agresor, tiene que pedir ayuda. Y la ayuda va a ser mucho más elaborada y precisa cuando se ha pedido el que entre a enlazarse a la inmunidad innata y le dé soporte para poder establecer una respuesta más adecuada contra el agente patógeno que no pudo ser eliminado. Generalmente aquí el componente celular estrella es el linfocito. Y el linfocito es el que va a verse ciertamente activado en sus diferentes variedades con el fin de poder mejorar la respuesta del sistema inmune. Entonces, nosotros tenemos muchas veces, como les repito, la exposición a diferentes agentes patógenos. Generalmente son bacterias, pero ciertamente pueden ser otros más, los virus, los parásitos, los hongos, los priones. Evidentemente, son una población que siempre va a buscar invadirnos y poder progresar a inducir una enfermedad. E existe otro grupo comensales que habitualmente están en un aparente equilibrio, respetando las fronteras, la línea de defensa, pero en algún momento, cuando estas barreras de defensa se han roto o han sido menoscabadas por alguna circunstancia, evidentemente esta población conocida como oportunista, con la cual el tubo digestivo, podía tener diferentes patógenos. Bien, hablamos que hay un componente celular, ciertamente por el polimorfismo celular, también muy representativa de la inmunidad innata, que está simplemente esperando ser llamada, o otro grupo de células también del sistema de inmunidad innato, con el fin de acudir a darle soporte en algún momento. Ese ejemplo. ¡Oye, ya basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¡Y no me va a intimidar una vez más! Evidentemente, claramente conseguido, el polimorfo nuclear ha conseguido controlar al agente agresor. Pero muchas veces, otro escenario muy diferente es cuando el patógeno tiene otras herramientas u otras armas que le permiten sobrevivir a este primer encuentro. Entonces, la inmunidad innata tiene que acudir a otro conjunto de células mucho más especializadas. Entonces, vamos a depender de los linfocitos, como vemos acá, que van a tratar de orquestar tratar de reconocer los componentes que son más agresivos de ese patógeno y enseñarle a las células inflamatorias, tanto de la inmunidad específica como de la innata, cómo es que tienen que actuar contra ese patógeno. No son una única familia, son varias en realidad que trabajan en forma bastante sincronizada. Un linfocito T, que es el que va a pensar la forma de responder a la agresión y le tiene que indicar al linfocito B con el cual trabaja bastante coordinada
la forma en que tiene que desplegar, sobre todo la producción de algunas moléculas específicas que me permitan controlar mejor al agente agresor. Estas moléculas son los anticuerpos. Bueno, junto con él hay otras células también de los tipos de los linfocitos, son conocidas como natural killer, que evidentemente mejoran aún la performance de este sistema de inmunidad adquirida, pero siempre van de la mano, como ven ustedes al final en la parte inferior, con el trabajo que tienen que hacer con las células de inmunidad innata. No podemos divorciarnos de las células de inmunidad innata porque son los soldados de batalla. Son aquellos que se van a enfrentar directamente al agente agresor gracias a lo que le puede enseñar o a la forma de comportamiento que el linfocito T y el linfocito B le tengan que indicar. Las otras células, los otros linfocitos de la familia natural killer van a dar un soporte también agregado y van a tener un comportamiento bastante amplio, muy similar a lo que es el linfocito, pero también similar a lo que hacen los polimorfos nucleares. Bien, ¿cómo es que Disculpe, perdone que lo interrumpa. Hay varios chicos que por problemas de ruido se han salido de la reunión Zoom y al querer volver a ingresar están ahí esperando en la sala de espera. Son como, creo, 6 u 8 chicos que están ahí, no pueden ingresar a la reunión. No sé si podría aceptarlos. Voy a tratar. Y en cuanto a la grabación de la clase, doctor, no nos deja a nosotros. Quería consultarle si usted lo va a grabar. No, pero les puedo dar en PDF luego. No creo que haya mucho problema con eso. Porque aquí básicamente son conceptos, ¿no? Lo que tenemos que tener. Ok, gracias, doctor. De ver lo de la invitación. Un minuto. Ha cambiado, ahora quiere. Doble, pues. Ya estamos. Y ahora sí creo que ya estamos. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se da esa interacción en donde algún componente extraño a nosotros aporta evidentemente contribuir a que se genere algún tipo de daño en la economía? Bueno, generalmente los gérmenes traen consigo una serie de particularidades que son propias a él, que no las tenemos nosotros y que evidentemente pueden ser reconocidos por nuestro sistema inmune como algo que es ajeno. A eso le llamamos nosotros componentes antigénicos. Entonces, esos antígenos, que son sustancias que son propias de ese patógeno y que nosotros a nivel celular no las tenemos, son reconocidas por mi sistema inmune, sistema de inmunidad innata. Generalmente este sistema de inmunidad innata va a buscar desaparecer este componente antigénico junto con aquel que lo posee. Algunas veces, al no poder hacerlo, tiene que procesar aquella sustancia o aquel componente que es el más inmunogénico, es decir, aquel que me puede llevar a señalizar a otro grupo de células más especializadas qué parte de ese germen, qué parte de ese patógeno es el más representativo. Y una vez que lo ha procesado, se lo presenta evidentemente a una célula de inmunidad específica, en este caso al linfocito T. El linfocito T coge al componente antigénico, lo procesa, se expande clonalmente, aumenta el número de células asociadas a la familia de los linfocitos T y trabaja en forma sincronizada con los linfocitos B.
el linfocito B, gracias a vías de señalización que el linfocito T ha tenido sobre él, se comienza a activar y se convierte en una célula plasmática. Y la célula plasmática lo que hace es producir anticuerpos. Y estos anticuerpos pueden circular en la economía de forma libre, buscando algún componente antigénico o buscando alguna célula que en su membrana exprese un sitio de unión para ese anticuerpo. El objetivo final es que ese anticuerpo ya va a reconocer en forma mucho más eficaz y rápida al componente antigénico. ¿Cuál es el problema? La inmunidad innata como tal, cuando ve que algo nos está atacando, actúa en segundos. Ni bien está ingresando algún agente patógeno, ya comienza a haber reclutamiento de células inflamatorias, pero todas del conjunto de los soldados de batalla. Macrófagos, monocitos, polimorfos nucleares, basófilos, eosinófilos. Todo ese conjunto de células inflamatorias de inmunidad innata comienzan a actuar. Pero cuando no pueden, les repito, tienen que buscar la ayuda del sistema de inmunidad específico o adaptativo. Ahí están los linfocitos T y B. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que cuando el linfocito T y B se tienen que activar, esta activación demora algunos días, a veces algunas semanas. Entonces, este sistema, si bien es cierto, es requerido, muchas veces llega a que la enfermedad se pueda prolongar en el tiempo. Y lógicamente nos lleva a tener que esperar hasta que se produzca la cantidad de anticuerpos idealmente específicos contra el componente antigénico. Aquí podemos graficar mejor lo que ocurre. Vean ustedes, tenemos un antígeno X en el lado izquierdo, superior izquierdo, propio de un patógeno, una bacteria cualquiera, un virus, un parásito, un hongo, lo que ustedes quieran. Ingresó a la economía, el sistema inmune innato ha tratado de procesarlo, no puede, y convoca a las células de la inmunidad específica. Muy bien, el linfocito T se activa, le dice al linfocito B lo que tiene que hacer. Entonces el linfocito B agarra y lo que va a hacer es activarse clonalmente. Pero vemos que le está tomando algunas semanas, le está tomando algún tiempo poder activarse completamente. 2 a 4 semanas para que el linfocito B se haya activado y me haya producido anticuerpos que son necesarios para poder atacar a este antígeno X. Muy bien. Entonces, la inmunidad innata actúa rápido, la inmunidad específica demora. Bueno, la ventaja de la inmunidad específica es que, si bien es cierto, baja la respuesta inflamatoria, me deja linfocitos B circulando en la sangre, almacenadas a veces en el componente ganglionar, recordando al patógeno que originó su activación. Entonces, quedan guardadas en reserva, esperando que haya un nuevo encuentro. Pasa el tiempo, como señala la flecha, y este organismo es atacado por 2 gérmenes. Uno que tiene un antígeno conocido, el antígeno X, y uno que es un antígeno nuevo para el organismo, que es el antígeno Y. Muy bien. Contra el antígeno Y, evidentemente, va a ser todo el proceso. Tengo que activar el linfocito T, activar luego el linfocito B, produzco anticuerpos, desaparece la respuesta inflamatoria, pero me deja células B de memoria. Igual me tomó un tiempo prolongado. Pero, ¿qué ocurre contra el antígeno X? Recuerden que el antígeno X yo ya lo conocía. Como ya lo conozco, ya no voy a demorar en activar toda esa respuesta inflamatoria. Entonces, ni bien tenga encuentro con el antígeno X, la respuesta inflamatoria va a ser mucho más orquestada, mucho más rápida, mucho más efectiva en controlar a ese antígeno al cual yo ya me había enfrentado con anterioridad. Entonces, esa es la ventaja de la inmunidad específica, que me deja memoria del encuentro con el patógeno que yo previamente ya había tenido. Lógicamente, si es un antígeno nuevo, voy a demorar en establecer ese tipo de respuesta. Muy bien. Cuando un linfocito se activa, en este caso los linfocitos T, por ejemplo, tienen que seleccionarse. Los linfocitos T se seleccionan, este es un linfocito T, se ha activado porque había una señal que ha dicho, ¿sabes qué está ocurriendo este tipo de agresión? Inmediatamente selecciona un grupo de toda la familia de los linfocitos T que previamente ya había sido formado para reconocer un antígeno determinado. O sea, todos los millones de linfocitos que nosotros tenemos, varios de ellos ya se han especializado en reconocer, están esperando únicamente que entre el antígeno para el cual ellos ya habían nacido, como que fuera su media naranja. Entonces, esta expansión va a llevar a que esas clonas, que son hijos del linfocito T original, se comiencen a multiplicar rápidamente. Y al momento que se multiplican, lógicamente, lo que van a hacer es inducir una respuesta mucho más dirigida, mucho más orquestada y más rápida contra el agente agresor que esté estimulando su activación. Entonces, tenemos un agente patógeno que en algún momento ha ingresado a la economía y que lógicamente tiene que ser controlado. Entonces, este agente patógeno
trata de atravesar las barreras naturales de defensa, la piel, las mucosas. Cuando lo ha hecho, convoca las células inflamatorias de la inmunidad innata, inmediatamente trata de controlarlo y cuando no puede, evidentemente, tiene que recurrirse al estímulo de la inmunidad específica. Entonces aquí tenemos el microbio que ha traspasado las barreras de defensa y evidentemente habiendo traspasado las barreras de defensa, todas las células de la inmunidad innata, polimorfo nuclear, macrófago, monocito, repito, eosinófilo, basófilo, mastocito, todos tratan de atacarlo, pero no pueden. Como no pueden, tienen que recurrir a las células más especializadas que son los linfocitos. Bueno, ya vimos que el linfocito T es el primero que se encuentra con el componente antigénico y le dice al linfocito B, ¿sabes qué te tienes que activar? Muy bien, una vez que el linfocito T se ha activado, junto con el linfocito B, van a establecer dos tipos de respuesta. Uno, representado por la producción de anticuerpos. A eso le llamamos inmunidad humoral. Lógicamente, los anticuerpos no son los únicos componentes proteicos que se van a formar. Existen otros más que se van a sumar a los anticuerpos. Y el otro tipo de respuesta que la inmunidad específica va a tener que desplegar es una inmunidad mediada por células. Es decir, no solamente voy a promover que se produzcan anticuerpos que se van a depositar en la membrana de las células o que van a reconocer componentes antigénicos y que van a llevar a eliminar a ese agente patógeno, sino que también voy a trabajar con células. Es decir, la inmunidad específica o adaptativa, una vez que le han dicho, no puedo con el germen, y se activa en células clonales para establecer una respuesta mucho más firme y objetiva a lo largo del tiempo, también va a reclutar células inflamatorias. Pero lo que le está diciendo a esas células inflamatorias, nuestros soldados de batalla, es decirles cómo tienen que actuar, qué tipo de sustancias tienen que liberar, cómo tienen que interaccionar entre ellas para que finalmente consigan, como vemos aquí, el macrófago, que es una inmunidad inespecífica, una célula de inmunidad específica, el linfocito T y B le han dicho cómo tiene que liberar sus citoquinas o, o moléculas inflamatorias para finalmente destruir al agente patógeno. Debe destruirlo o desaparecerlo de la economía. Entonces, la inmunidad específica no solamente va a buscar producir anticuerpos, también va a enseñarle a las células inflamatorias de la inmunidad inespecífica cómo tienen que defenderse cuando ocurra algún tipo de agresión que las esté avasallando. Dentro de los linfocitos que nosotros tenemos, clásicamente reconocemos a dos, ¿no? Son los linfocitos T y los linfocitos B. De los linfocitos B, evidentemente la función clásica que se les asocia es que este linfocito B convertido en una célula más grande de forma ovalada, conocida como célula plasmática, tiene que producir anticuerpos. Y los anticuerpos, la función principal que van a tener es neutralizar al germen, favorecer que la célula inflamatoria se lo pueda ingerir, lo pueda comer, lo pueda destruir una vez que lo ha internalizado. Junto con esto, el linfocito T, el otro componente importante del sistema inmune específico o adaptativo, también promueve la liberación de citoquinas, moléculas que son moléculas inflamatorias que van a activar otras vías de señalización, con el fin de activar células inflamatorias, con el fin de promover mayor inflamación. Cuando hay inflamación, hay reclutamiento de células inflamatorias, y activarse a sí mismas. Es decir, el mismo linfocito T promueve la producción de sustancias que van a actuar sobre otras células y sobre sí misma. Al actuar sobre sí misma, lo que van a buscar es que haya más linfocitos T preparados para la batalla. Con un general a veces no es suficiente. El territorio es grande, necesitamos que haya más generales desplegados en toda la economía para poder establecer una respuesta mucho más firme a lo largo del tiempo. Junto con esto también actúan con el linfocito B, inducen una activación de este para que se produzcan anticuerpos. Muy bien, estas son las dos respuestas generales entonces en inmunidad específica. Trabajar con linfocitos T y linfocitos B. Uno que promueva una respuesta con producción de anticuerpos, el otro que trabaja con un componente celular. El linfocito T tiene una subfamilia, conocidas como linfocitos T citotóxicos. Es decir, si bien es cierto es el general, como que dice el general solamente da órdenes, despliega indicaciones para acá y para allá, también algún grupo de linfocitos T, directamente ese linfocito T, puede buscar al agente patógeno que está dentro de una célula escondida, lo reconoce como tal ese linfocito T y lo destruye. Es decir, el linfocito T no solamente está para pensar o orquestar cómo va a ser la respuesta inflamatoria, sino que él mismo puede directamente agarrar al agente patógeno que está escondido en la célula o está expresando en la membrana de esta célula enferma algún componente antigénico que no es propio de nosotros y lógicamente va a buscar su destrucción. Siempre que hay reclutamiento de células inflamatorias, en la inflamación, el tejido donde está ocurriendo esa invasión, ese encuentro con el agente patógeno, se destruye. Entonces tiene que haber ciertamente algún tipo de control
que los ánimos no se exasperen demasiado, que no se produzca tanta célula inflamatoria, ni tampoco tanta citoquina, ni mediadores, ni moléculas que promuevan mayor inflamación. Repito, la inflamación lleva a destrucción tisular. Entonces existe un grupo de linfocitos T también, es decir, son varios en realidad, que van a regular mejor la respuesta inflamatoria. ¿Cómo es que esta se tiene que controlar a lo largo del tiempo? Bien, en algún momento mi sistema de inmunidad innato se va a agotar. Mi sistema de inmunidad innato se va a cansar. Entonces, al estar agotado porque no puedo vencer al agente patógeno que me está agrediendo, tengo que pedir la ayuda, repito, de mi sistema de inmunidad adaptativo, porque es el único que me va a dar el soporte para poder luego reclutar o regenerar nuevo contingente de células inflamatorias, una mejor respuesta contra ese agente agresor. Entonces, en toda respuesta inflamatoria, cuando somos agredidos por algún patógeno, nosotros siempre vamos a, primero que nada, desplegar un sistema de inmunidad innato, cuyas células, les repito, ya están previamente procesadas y elaboradas y radicando en diferentes tejidos. Cierto es que existe una barrera de defensa, que es la piel o las mucosas, una barrera bastante firme que incluso localmente produce también moléculas que evitan que los patógenos puedan ingresar. Pero en algún momento dado, por alguna condición, el patógeno logra traspasar esa barrera. Y una vez que la ha traspasado, evidentemente se va a encontrar con que hay células que están residiendo aquí, que van a buscar, como vemos aquí, su procesamiento y destrucción. Solamente cuando no lo puedan hacer en forma efectiva solas, tendrán que recurrir a la inmunidad adaptativa para poder orquestar una respuesta de tanto del linfocito T como del linfocito B que conduzca a una amplificación de la respuesta inflamatoria, tanto por inmunidad humoral produciendo anticuerpos como con inmunidad citotóxica, es decir, con ayuda de células específicas, donde mismo el linfocito T puede actuar directamente. Lógicamente aquí es que el tiempo de trabajo que tenga en inmunidad innata es bastante rápido, pero es inespecífico, no me deja memoria, versus aquel que se despliega con la inmunidad específica que sí me deja memoria del encuentro y que evidentemente va a favorecer de que yo pueda orquestar una mejor respuesta. Ojo, que no siempre tenemos la mejor respuesta para todos los patógenos que nos puedan agredir. Muchos patógenos infectan el sistema inmune, activan la inmunidad específica, se producen anticuerpos, pero muchas veces ese patógeno, por ciertas particularidades, evade el sistema inmune. Entonces, no siempre conseguimos su erradicación. En la mayoría de casos sí, pero hay otros escenarios, con algunos patógenos en especial, en donde, por más que haga mi sistema inmune, no consigue su erradicación. Lo controla sí, pero no logra eliminarlo en forma completa de la economía. A grandes rasgos, la inmunidad innata, entonces, es poco específica, es limitada en el tiempo, no me deja memoria, el cual es un inconveniente. La ventaja sí que tienes que actúa rápidamente y respeta a las células propias. En cambio, la inmunidad adaptativa, esta evidentemente es mucho más específica, pero tiene un tiempo prolongado de acción. Le va a demorar activar a la célula B para que produzca anticuerpos, como a otras células inflamatorias para que destruyan al agente patógeno. En general, los mecanismos que van a activar al sistema inmune básicamente son dos, los dos primeros que vamos a señalar acá. La inmunidad activa, cuando entró un patógeno cualquiera, me enfrenté a un virus de la gripe, y mi sistema inmune lo reconoce y despliega la producción de anticuerpos contra él. El otro es la inmunidad pasiva. Yo no quiero enfrentarme a ese patógeno porque sé que cuando me enfrente a un grupo va a morir, lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, si en algún momento se sintetiza una vacuna, esperemos que sí, la vacuna va a activar mi sistema inmune sin tener el patógeno presente, sino una parte de él. Entonces, esa parte de ese patógeno es procesado por el sistema inmune y va a producir anticuerpos contra ese componente antigénico. Ojo, en ese momento no se está enfrentando mi sistema inmune al patógeno completo, solamente a una parte de él. ¿Para qué? Para producir anticuerpos. Entonces, esa inmunidad en donde no me estoy enfrentando al patógeno, sino a un componente ya procesado en laboratorio de ese agente microbiano, establece la aparición de la inmunidad pasiva. O sea, yo le estoy induciendo de forma más sencilla al sistema inmune cómo tiene que tratar. La inmunidad activa involucra que hay un patógeno que se ingresó y, lógicamente, todo lo que hemos hablado va a ser desplegado por mi sistema inmune. En cambio, la inmunidad pasiva no. Yo le estoy dando algún tipo de componente antigénico al paciente o la otra manera. Sintetizo anticuerpos, que aquí, por ejemplo, yo sé qué anticuerpos se producen contra este patógeno. Bueno, también en el laboratorio puedo producir los anticuerpos y se los inyecto a un individuo para que ese
anticuerpo interaccione con el patógeno y me ayude, lógicamente, a controlar la enfermedad. Bien, ¿cuáles son los órganos que van a conglomerar las células inflamatorias? Bueno, tenemos varios sistemas de conglomeración de esto. Los primarios están a nivel de la médula ósea y el timo. Idealmente la médula ósea se mantiene a lo largo del tiempo. Ustedes saben que el timo hasta la etapa final de la adolescencia, los años iniciales a la juventud, todavía el timo tiene algo de acción y luego tiende a atrofiarse. Existen otros sistemas de componentes secundarios, ganglios linfáticos, vasos, amígdalas, placas de P, asociados a la mucosa intestinal sobre todo, y los terciarios, que son formaciones nuevas. Cuando por alguna condición no logro erradicar al agente patógeno, tengo que formar nuevos conglomerados con células inflamatorias. Bueno, ¿cómo es que el sistema inmune se comunica? ¿Cómo es que las células le dicen una a otra, ¿sabes qué? Necesito esta ayuda o produce tal o cual sustancia, o yo te ayudo con esto y lo demás para poder efectivamente atacar al agente que en este momento me está agrediendo. Igual tiene que haber una manera de comunicación. Como existe a nivel del sistema endocrino, como existe a nivel del sistema nervioso central y periférico, que son los neurotransmisores, también a nivel del sistema inmune existen maneras de comunicación. Estas se llaman citoquinas. Y las citoquinas es la moneda o el idioma universal que ellas emplean para poder establecer cambios en su comportamiento. Lógicamente, cuando se libera una citoquina que genera una proteína, tiene que haber en la otra célula un receptor que la reconozca, y una vez que la reconoce, esa célula cambia su comportamiento, movilizándose, desplegando la liberación de una sustancia, degranulándose, etcétera, etcétera. Son varios los trabajos que vamos a desarrollar el sistema inmune. En general, la célula madre totipotencial está en la médula ósea, como ayer hablábamos en relación a la anemia. En la médula ósea está la célula madre, y clásicamente son dos familias de células que se van a producir aquí. Una línea mieloide, en relación a la formación de los linfocitos, a los mononucleares asociados a la respuesta de inmunidad inespecífica, y la linfoide que está asociado, sí, a la producción de los linfocitos. Aquí lo vemos rápidamente, la célula madre en la médula ósea, que tiene a su vez, a través de células troncales, el nacimiento de otras células madres también con capacidad de autorregenerarse, pero gracias al influjo hormonal que existe a este nivel y la expresión de proteínas de membrana, van a ir cada una de ellas madurando en diferentes componentes celulares. Uno de ellos ya vimos ya, que es el que va a originar los eritrocitos, otro los megacarocitos. Lo que realmente nos importa está aquí, la línea mieloide y linfoide. La linfoide asociada a la presencia de linfocitos T, B y natural killer. Y la mieloide son todos los que tengan gránulos mayoritariamente, polimorfo nuclear, monocitos, sinófilo, basófilo. Esas células, por tanto, se van generando en forma continua porque se requieren para poder sostener una buena respuesta contra algún tipo de agresión que venga de la economía. Entonces aquí vemos la médula ósea, la madre totipotencial. Vean ustedes que en su membrana expresa receptores para factores estimulantes, para interleuquinas, que son otras citoquinas más, y conforme el tipo de interleuquina que domine el escenario, como vemos aquí, va a dar lugar a la especialización o formación de células mucho más diferenciadas. Mieloblastos, monocitos, linfoblastos, eritroblastos. Lógicamente, el producto final va a ser el que se va a vertir a torrente sanguíneo con el fin de que vaya circulando y, lógicamente, allí puede inducir algún tipo de respuesta contra algún tipo de agresión. Otras células que no están relacionadas a estas líneas participan también en mecanismos de defensa. Los eritrocitos son uno de ellos. Evidentemente dan soporte porque llevan oxígeno y nutrientes para las células inflamatorias. Las células epiteliales de la piel, las mucosas, etcétera, etcétera, también son una barrera. El endotelio en el lecho vascular, si una bacteria ha ingresado al torrente sanguíneo, evidentemente el endotelio también va a ofrecer una resistencia. El otro son las plaquetas. Gracias a la formación de un coágulo de sangre, es decir, se activó la cascada de la coagulación, también pueden atrabar elementos patógenos que puedan ser mejor reconocidos por las células inflamatorias. Para todo este trabajo necesitamos que las células se activen. Han visto que las células no son células quietas, tienen que movilizarse. Para ello depende de un citoesqueleto que vemos aquí. Ya lo revisamos ya en fisiología celular. Las uniones estrechas entre célula y célula a nivel endotelial muchas veces imposibilitan el tráfico de algún componente celular. Vamos a ver que esto va a cambiar en el escenario inflamatorio. Vean ustedes cómo entre un polimorfo nuclear y otro puede establecerse un nexo de comunicación de lo que este polimorfo nuclear ha aprendido al momento de enfrentarse a un patógeno. Tiene forma de comunicarle lo que está pasando. Lógicamente, una célula tiene nexos con la matriz sobre la cual se está desplegando. Cuando un polimorfo nuclear que no está en un tejido, recuerden que el polimorfo nuclear está circulando en el torrente sanguíneo, es convocado o llamado
o le piden auxilio, ayuda para que venga, por ejemplo, a nivel del pulmón, cuando hay una neumonía, los pulmones nucleares que están circulando, todos se meten al pulmón para ayudar a controlar mejor al agente patógeno, bueno, van a interactuar con su matriz, con el tejido conectivo que sostiene ese tejido. Entonces aquí también se tienen que expresar una serie de proteínas que permitan un mejor desplazamiento de ese polimorfo nuclear. Entonces ven ustedes acá el torrente sanguíneo, no solamente hay eritrocitos, hay polimorfos nucleares, entonces cuando ese polimorfo nuclear es convocado, tiene que establecer interrelaciones con el tejido conectivo. Pero muchas veces, junto con esto, hay producción de citoquinas, y las citoquinas son proinflamatorias. Al momento que convocan más células inflamatorias, este tejido, que es la matriz extracelular, se va a destruir. En mayor o menor medida, toda la matriz colágeno, peptidoglicano, heparan, lo que ustedes puedan ver acá, va a conllevar a que exista una destrucción. Bueno, entonces, una célula inflamatoria se tiene que activar, tiene que reconocer a algo que está invadiendo, pero tiene que saber que ese algo no es propio de nosotros. Entonces, para hacerlo, tiene que expresar en toda su membrana, o tiene que tener la capacidad de expresar en su membrana, receptores para diferentes proteínas. Las proteínas pueden ser anticuerpos, pueden ser antígenos, citoquinas, quimoquinas, moléculas de adhesión, o inclusive para reconocer un componente antigénico. Entonces, esa célula inflamatoria, para que establezca un nexo con el patógeno, es decir, ahí hay un patógeno, tiene que tener en su membrana algún mecanismo de reconocimiento, ¿no?, propio de él. Y cuando esto se ha activado, evidentemente, la célula inflamatoria, decíamos, no solamente es trabajar como componente celular, no solamente es producir a nivel del linfocito B mayor cantidad de anticuerpos, también trabaja con otras moléculas que ya previamente el cuerpo ya ha sintetizado, ya las ha producido, están circulando en la economía. Ese sistema conocido es el sistema de complemento. El sistema de complemento es un conjunto de proteínas inflamatorias que ya el cuerpo produce siempre. Es decir, no se van a producir recién cuando haya una infección. Siempre están produciéndose. Entonces, cuando ocurre una infección, ese sistema de complemento se activa más todavía. Entonces, le ayuda al componente celular, porque estas son proteínas, por tanto representan respuesta humoral también, cómo es que tiene que desplegarse una mejor respuesta o comportamiento para destruir a la célula inflamada o al agente patógeno. Entonces aquí vean ustedes al sistema de complemento, es un conjunto de proteínas, que comienza activándose una tras otra en forma de cascada, desde la fracción C1, por ejemplo, que tiene a su vez 3 subfracciones. Bueno, al final de cuentas, esta proteína se va activando, una tras otra se van activando, y ven que en su camino tienen la capacidad de interactuar con los anticuerpos. Se unen al anticuerpo y son proteínas que tienen la capacidad de hacer ruido. Y al hacer ruido, la célula inflamatoria la escucha y acude a donde está haciendo ruido. Y cuando llega, se encuentra con el anticuerpo de la célula inflamatoria, se une a él y destruye al agente patógeno que en ese momento está unido a ese anticuerpo. También este sistema de complemento tiene una vía final común de término de trabajo. ¿Y en qué consiste? En que cuando se van activando estas proteínas del complemento, van a formar un complejo grande conocido como complejo de ataque de membrana. Y como ven ustedes acá, se abre un hueco en la membrana de la célula enferma. Y como ahora estoy abriendo un hueco en una célula cuya membrana antes la protegía, pero ahora hay un hueco, que es el sistema de ataque de complemento o complejo de ataque de membrana, se abrió un poro con el cual el sodio, que es dominante afuera, en el extracelular, va a ingresar. Y cuando ingresa el sodio, ingresa el agua. Y cuando ingresa el agua, hincha la célula y la revienta, la destruye. Porque sé que esta célula tiene componentes patógenos en su interior que se han escondido del sistema inmune. Entonces, el sistema de complemento me ayuda a reconocer a ese componente celular que ya está dañado y ayuda en su destrucción. Trabaja en conjunto con los anticuerpos, como podemos ver aquí. Actúan como soninas, es decir, son llamadoras o convocadoras de células inflamatorias, para que una vez que hayan llegado acá, como vemos aquí, rodean a la célula bacteriana, una de acá que tiene anticuerpos, pero también vemos que el complemento se ha unido a él. Pues como hace el anticuerpo, también las fracciones de complemento se unen a la membrana del patógeno y esto es reconocido por la célula inflamatoria. Reconoce aparte del sistema de complemento, se une a él y destruye también a la bacteria. Entonces, son varios mecanismos que este sistema de inmunidad inespecífico, representado por este complejo de proteínas, también ayuda al control de la enfermedad. En algún momento dado, esa célula inflamatoria se tiene que movilizar, como vemos aquí. Ese citoesqueleto favorece para ese conjunto celular esa capacidad. ¿El objetivo cuál es? Buscar al agente patógeno que está en continuo movimiento también y engullirlo, ¿no? Por mecanismo de fagocitosis, lograr
el atrapamiento de ese componente patógeno para nosotros y, lógicamente, con ello llevar a su destrucción. Pero en el camino siempre va a existir inflamación. En todo esto hemos visto que se van a ejecutar vías de señalización o de comunicación. Tiene que haber algún mecanismo de reconocimiento, y esas son las citoquinas. Aquí hay una citoquina, en la membrana de esa célula inflamatoria se expresa un receptor para esa citoquina, y una vez que ocurre la unión de la citoquina, primer mensajero otra vez, con su receptor correspondiente, ocurre una activación o señalización en el citoplasma, que le dice al núcleo de esta célula inflamatoria cómo tiene que actuar. Entonces, lo mismo que hemos visto con las hormonas, con los neurotransmisores, también ocurre acá. Las citoquinas tienen que interactuar con un receptor de membrana para que se pueda activar diferentes vías de señalización celular. Y, lógicamente, con esto llevar a que el citoesqueleto se movilice, al igual que los órganos internos de las organelas que permitan sostener el tráfico de leucocitos, porque para ese tráfico, para ese movimiento, para esa mayor producción de proteínas que me ayuden a contener mejor la respuesta inflamatoria, voy a requerir energía, ¿no? Esta es la primera clase, las otras voy a correr mucho más rápido porque tenemos poco tiempo. Díganme si tienen alguna duda para darnos unos 5 o 10 minutitos a lo mucho y reiniciar la clase. ¿Tienen alguna duda, por favor, hasta aquí? Porque solamente nos dan 40 minutos y ya los hemos sobrepasado. ¿Tienen alguna, chicos? Doctor, disculpe, pero creo que al ser la primera reunión que organiza usted se ha vuelto ilimitada, así que no hay la necesidad de cerrar esta reunión para abrir otra. Entonces, ¿puedo seguir? Sí, sí. Creo que no hay preguntas tampoco por el chat, por lo menos, no. Ya. Entonces, vamos a empezar con esta parte de la respuesta inflamatoria, que concierne a otro conjunto celular más que nos puede ayudar. Ya hemos visto entonces que las células inflamatorias de inmunidad innata son las primeras en activarse cuando no piden ayuda de las células de inmunidad específica. En conjunto, con la liberación de citoquinas, inmunoglobulinas o las mismas células van a tratar de conseguir la erradicación y mejor control del agente patógeno. Bueno, entonces un poquito más para hablar de cómo es que se comportan estas células inflamatorias. Ya hablando de las que están residiendo en algunos tejidos, vamos a hablar un poco de los macrófagos, monocitos, células dendríticas y, lógicamente, la activación a nivel de la membrana celular. Bueno, ¿qué de los macrófagos? Son unas células altamente representativas de la inmunidad innata. La mayoría se originan en la vida embrionaria. Como hemos visto, son los patrulleros, los que son tipo basurero, van encontrando el elemento patógeno, lo encuentran, lo engullen y buscan su destrucción, ¿ya? Idealmente. Cuando no pueden, lógicamente, sacar parte de ese componente agresivo o extraño a nosotros, que es un componente antigénico, y lo presenta a otra célula más especializada con el fin de que el sistema de inmunidad específico o adquirido se pueda activar. Entonces, eso es muy importante para poder entender el trabajo que hace el macrófago. Bueno, ¿cómo se clasifican los macrófagos? Tenemos macrófagos que ya están viviendo en los tejidos. Se conocen como macrófagos tisulares o residentes. Y hay otro grupo de macrófagos que dependen de otra célula más conocida como monocito. El monocito es una célula que está circulando en el torrente sanguíneo. Cuando el monocito sale del torrente sanguíneo y llega a un tejido determinado, se convierte en un macrófago. Entonces, en forma general, tenemos dos familias de macrófagos. Uno que ya se formó en la etapa embrionaria y que en el desarrollo del ser ya se fue posicionando en algunos lugares de la economía, a nivel del cerebro, a nivel del hígado, a nivel del pulmón, a nivel del intestino, por ejemplo. Entonces, en todos esos lugares ya hay macrófagos residentes, pero eso vino desde la etapa embrionaria. Sin embargo, tiene una célula madre agregada, que son los monocitos, que están circulando en la economía, simplemente esperando que cuando esa respuesta en algún lugar no es suficiente, el monocito llega, sale del lecho vascular, se mete al intersticio donde está ocurriendo la inflamación o la agresión y se convierte en un macrófago. Esto se conoce como macrófago infiltrante. Bien, aquí vemos entonces a un componente patogénico que por alguna condición ha ingresado a la economía. Hace un instante les decía que cuando un patógeno ingresa a la economía, este patógeno tiene que ser reconocido como algo extraño a nosotros. Entonces, inmunológicamente hablando, cuando nosotros somos agredidos por algo que no es nuestro, ese componente vivo, un microbio en general, tiene
insertado en su membrana, en su superficie, sustancias que solamente él tiene. Sustancias que no las tienen mis células, pero que la expresa ese patógeno. ¿Y cómo le llamamos esas sustancias que se expresan en la membrana de ese patógeno? Se conocen como PAMs. ¿Qué son los PAMs? Son patrones moleculares asociados al patógeno, es decir, algo en su membrana que es propio a él. Por ejemplo, el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Es algo propio de esa bacteria que mis sistemas celulares no tienen. Entonces, viene ya con una vestimenta, una armadura propia a él que mi sistema inmune va a reconocer. Eso no es mío. Eso se conoce como un patrón molecular asociado al patógeno. Muy bien. Entonces, esta bacteria ingresó, ya sabemos que tiene ciertas particularidades innatas a ella que se conocen como patrones moleculares asociados al patógeno. Entonces, estos patrones pueden estar circulando o pueden estar formando todavía parte de este componente, por ejemplo, bacteriano, y mi sistema inmune tiene que reconocerlo. Recuerden, cuando yo soy invadido, ese patógeno ya ingresó, pero mi sistema inmune tiene que tener la capacidad de reconocerlo. Entonces, como en su membrana tiene ese patrón molecular asociado al patógeno, yo tengo que tener un receptor de reconocimiento del patrón. Entonces, igual como ocurre en las vías de señalización, entró algo con un ligando propio a él determinado, ¿ya? Que es el patrón molecular asociado al patógeno, y mi célula inflamatoria expresa en su membrana un receptor para ese patrón. Entonces, la forma en que mi sistema inmune reconoce a algo como extraño es a través de estos receptores de reconocimiento de patrón. Algunos de estos receptores están en la membrana de la célula inflamatoria. Otros de estos receptores están en el citoplasma. Entonces, las células inflamatorias tienen la capacidad bastante ya procesada a lo largo de nuestra evolución de poder reconocer a la gente que nos está agrediendo. Porque esa gente tiene algo particular en él y mis células inflamatorias ya tienen un receptor para... Cosa curiosa, ¿no? Como lo que habitualmente ocurre en el escenario fisiológico normal, mi sistema inmune ya estaba previamente preparado, esperando solamente ese encuentro con esa porción especial en la superficie de ese microbio. Bueno, entonces, sea que el receptor de reconocimiento esté en la membrana, o sea que este esté circulando, se va a unir a ese patrón molecular asociado al patógeno. Y una vez que se une, como vemos aquí, se van conglomerando y inflamatorias que convocan a células inflamatorias a que llegando a este tejido que está siendo atacado, induzcan un control de este fenómeno de invasión producido determinado. Muy bien, junto con esto entonces lo que vamos a hacer es lograr controlar mejor al agente patógeno. Entonces, el agente patógeno ingresa, mi sistema inmune tiene receptores que lo reconocen como algo extraño, me uno a él y así es el mecanismo que lleva a la fagocitosis y que lógicamente buscaré su destrucción. Si no lo puedo hacer, como ya lo he embullido, voy a procesar cuál de todos estos patrones que tiene el microbio puede ser el más antigénico. Y ese componente se lo voy a presentar al linfocito T, porque cuando yo ya no puedo destruirlo, repito, tengo que recurrir al linfocito T. Muy bien, ¿qué ocurre en ese escenario? ¿Quién más se va a sumar? Ya sé que el patógeno viene con sus patrones moleculares propios a él, ya sé que mi sistema inmune tiene receptores para ese patrón, pero una vez que ocurre la interacción, siempre van a haber muertos, siempre van a haber inocentes que van a caer en la lucha. Entonces van a haber células muertas. Y esas células muertas tienen un contenido. Entonces, el producto de la destrucción celular que se libera en la economía, que antes no estaba presente, ahora sí lo está, también es reconocido por la célula inflamatoria. La célula inflamatoria cuando llega a una zona de batalla lo que va a encontrar son personas muertas, sangre, una serie de estructuras que me dicen aquí ha ocurrido un gran ataque y una gran destrucción. Entonces, esas sustancias que se liberan en el tejido inflamado, del cual las células son parte, se conocen como DAMs o patrones moleculares asociados al daño. Entonces, son tres componentes, vamos a recordar de ahora en inmunología, que están asociados a ese primer encuentro que se suscita cuando un microbio, sea cual sea la familia, ha ingresado o ha traspasado las barreras naturales. Entonces, él viene con sus PAMs, patrones moleculares asociados al patógeno, mi célula inflamatoria lo reconoce porque tengo receptores de reconocimiento de ese patrón, nos enfrentamos, peleamos, no siempre gano, a veces parte de mí es destruido, y cuando parte de mí se destruye, libero los DAMs. Repito, ¿qué son los DAMs? Son los patrones moleculares asociados al daño.
generalmente esto me está involucrando que hay muerte celular, ¿no? Y como se liberan estos DAMs, patrones moleculares asociados a daño, también tengo receptores para ellos. Entonces, esos receptores que reconocen a los DAMs activan también la sustancia inflamatoria. Le están diciendo, ¿sabes qué? Llama o ve por ayuda porque necesitamos enfrentarnos a un agente que ciertamente nos está sobrepasando. Y esto establece la respuesta inmune. Evidentemente, eso debería ser beneficioso. Esa es la mejor respuesta orquestada inflamatoria de inmunidad innata que vamos a buscar tener. Lógicamente, existen otros escenarios donde también se liberan los DAMs, no siempre es por adhesión, ¿no? En los mecanismos de apoptosis, por ejemplo, ocurre una destrucción, como hemos visto en el fenómeno de autofagia, donde no se deja huella de que ha habido algún tipo de destrucción. Bueno, los macrófagos entonces están residiendo en algunos tejidos, lógicamente algunos de ellos con glomerulina más que otros, generalmente están más concentrados en el sistema retículo endotelial, en donde el hígado es el que mayor población tiene y que evidentemente me va a ayudar a mí a tener que controlar mejor el enfrentamiento de muchos patógenos. ¿Y por qué en el hígado? Recuerden ustedes que cada vez que nosotros ingerimos alimentos, con los alimentos también ingerimos bacterias. Y algunas bacterias, sobre todo que tienen una población bastante importante en la luz intestinal, traspasan la mucosa, traspasan al enterocito, pero se meten por el territorio venoso porta y llegan al hígado. Y una vez que llegan al hígado, lógicamente en el hígado tiene que haber macrófagos que los reconozcan y los destruyan. Por eso es que el hígado está cargado de macrófagos. Pero decides un instante que no solamente se encuentran allí, también están a nivel peritoneal, también están a nivel alveolar, en el sistema nervioso central se conocen como microglias, a nivel de la piel se conocen como células de Langerhans, por ejemplo, el osteoblasto y el osteoclasto en el hueso también son macrófagos, también los hay en la médula ósea, también los hay en el timo. Entonces, prácticamente no hay tejido en donde el macrófago no esté recibiendo. Evidentemente los necesitamos porque son una de las primeras respuestas celulares que se van a dar cuando somos agredidos. Entonces aquí vemos cómo está ya distribuido el sistema macrófago mononuclear, esperando obtener algún tipo de respuesta. Las funciones son varias: fagocitosis, ingerir y procesar agentes microbianos, procesar cuerpos apoptóticos, producir y secretar citoquinas. Vean ustedes, las citoquinas, aquella manera de comunicación para que más células se comiencen a activar, presentar antígenos, reparación de tejido, angiogénesis y, lógicamente, intercambio de información. Esa bacteria en particular. Entonces aquí tenemos mi macrófago, está consumiendo un componente antigénico, trato de destruirlo, si no puedo, evidentemente tengo que procesar el componente más inmunogénico y solo presento al linfocito T. Un linfocito T virgen que nunca había conocido este antígeno, ahora ya lo conoce, se expande clonalmente, le dice al linfocito B produce anticuerpos, muchas de las subvariedades de esta familia que se ha activado directamente a nivel celular, o sea, un linfocito T citotóxico, también buscará a la célula que exprese a este antígeno y la destruirá con el fin de presentar una mejor respuesta. Entonces, macrófago, ven ustedes, le enseña al linfocito T cuál es el componente más inmunogénico de un componente microbiano con el cual se enfrentó y que no pudo destruir. En este escenario, se activó el linfocito B, se convierte en célula plasmática, produjo anticuerpos que establecen un mejor nexo de trabajo para el macrófago. Entonces vean que el macrófago libera varias citoquinas, que eso lo van a ver más en inmunología, solamente saber que una vez que se activa, libera mayor cantidad de moléculas inflamatorias. Los monocitos, ya lo vimos ya,
Al salir de torrente sanguíneo, un monocito se convierte en un macrófago. Existen varias subpoblaciones, son patrulleros en la sangre, están circulando siempre. Y lógicamente, según el dominio, porque hay también subfamilias, uno va a ser netamente inflamatorio y otro va a ser antiinflamatorio. Bueno, al final buscan el control del proceso que en algún momento las haya activado en algún lugar de la economía. Vean que tiene un tiempo de vida un poquito prolongado, 60 días. El otro componente harto conocido son las células dendríticas. Estas también están radicando en muchos tejidos. Son las células presentadoras de antígenos por excelencia. Estas son las células que le van a decir al linfocito T lo que está ocurriendo. Si, por ejemplo, en uno de mis dedos de la mano ocurriera algún tipo de lesión, trauma, injuria y la bacteria ingresó, inmediatamente mis macrófagos tisulares ahí están tratando de contener la infección. Cuando ven que no pueden, la célula dendrítica agarra parte del componente antigénico de esa bacteria y viaja por el sistema linfático de mi mano, de mi antebrazo, de mi brazo, se mete a los ganglios de la axila y una vez que llegó a nivel ganglionar, busca linfocitos T y le enseña al componente antigénico de ese germen con el cual se enfrentó. Esta célula dendrítica tiene la capacidad de poder movilizarse y enseñar al linfocito T lo que tiene que hacer. Y ven, tiene varias localizaciones y varias subfamilias que evidentemente se despliegan en toda la economía, ¿no? En las líneas de defensa, en toda la piel, tenemos células dendríticas a nivel intestinal, de lo que comemos diariamente, siempre ingerimos microbios, tenemos células dendríticas, y a nivel de las amígdalas, la vía respiratoria, también tenemos células dendríticas. Al final de cuentas, voy avanzando rápido lo que se puede, se va a tratar de sostener una información adecuada. Acá está el ganglio, llegó la célula dendrítica aquí, está buscando a su linfocito T, lo encontró, le enseñó lo que está ocurriendo, inmediatamente se activó el linfocito T, y desde aquí va a convocar más células inflamatorias, pero va a llevar a la maduración del linfocito B, hasta que esos anticuerpos vayan al lugar de donde se originó ese componente antigénico, recluten más células inflamatorias y consigan un mejor control de la enfermedad. Para todo esto, vean ustedes, tienen que expresarse receptores, proteínas que reconozcan a ese componente antigénico. Y vean que son proteínas bastante complejas, asociadas a cofactores. Si no están todos presentes, no va a haber un nexo, no va a haber una buena comunicación. El producto final, interleuquinas, ¿no? Las citoquinas inflamatorias que van a convocar a mayor componente celular. En todo eso, vean ustedes, la membrana celular trabaja ostensiblemente. Este sistema de fagocitosis, la clatrina, el citoesqueleto, no vamos a tener mucho en esto. A final de cuentas, eso permite lo que ya en alguna clase vimos, que el macrófago tenga capacidad de movimiento. Se requiere, evidentemente, que se trabaje. Muy bien, vamos a avanzar ya creo con la última para poder mejorar nuestro conocimiento. Vamos con la fagocitosis. Entonces, tenemos que entender que ese germen, ya sabemos que detectando algo anormal, un microbio que no es propio a mi conjunto celular, tiene que ser destruido, idealmente por el mecanismo de fagocitosis. Entonces, la fagocitosis es un proceso complejo, por el cual las células inflamatorias tienen que buscar, localizar, identificar e introducir dentro de ellas a cualquier partícula, es decir, no solamente son microbios, o alguna célula extraña que tuvo un comportamiento anormal con el fin de destruirla. Y es que no lo puede hacer en forma efectiva, extraer de ellas algún componente inmunogénico para presentar al linfocito T. Generalmente quien hace el trabajo de la fagocitosis son nuestros soldados de batalla, son los polimorfos nucleares, son los macrófagos y las células dendríticas cuando se han convertido en células fagocíticas profesionales. Bueno, para que se dé la fagocitosis, evidentemente tienen que haber una serie de pasos en secuencia. Primero que nada, la célula inflamatoria, polimorfo nuclear grandemente, está circulando en la economía, tiene que salir del lecho vascular. En su afán de buscar al microorganismo. Y una vez que llega allí, tiene que tener la capacidad de poder movilizarse. Tiene que aprender a reconocer al patógeno. Tiene que tener la capacidad de unirse a él y de poder interiorizarlo. Algunas veces, cuando no lo puede hacer, pero en su membrana está expresando receptores para citoquinas, evidentemente va a liberar su contenido, se va a degranular. Y esa degranulación muchas veces lleva a destrucción del tejido y a veces destrucción también de elementos celulares. Y en un proceso más avanzado, cuando no lo puede contener solo, tendrá que participar también en la selección y presentación de moléculas antigénicas. Entonces aquí vemos una célula inflamatoria, vean ustedes cómo está extendiendo una serie de prolongaciones que permitan reconocer mejor al componente microbiano. Vean cómo se mueve un macrófago en segundos, tiene un movimiento errante, ¿no? Errante, va patrullando toda la economía.
Pero cuando una citoquina se está liberando en algún lugar, o sea, hay un macrófago que está, por ejemplo, circulando a nivel del hígado del vaso, y de repente detecta que hay una quimioquina que se está liberando a nivel de la cara, ya tiene un trazo más dirigido porque está detectando una señal de ayuda, una señal de alarma que le está indicando a dónde tiene que ir. En otras palabras, mientras no se haya activado, su movimiento es errático. Pero una vez que en algún lugar de la economía se está produciendo citoquina, quimio atrayente en este caso, ese macrófago va a tener una dirección más precisa hacia el lugar donde está ocurriendo algún tipo de agresión. Entonces el macrófago lo que va a hacer es atacar a lo extraño o de repente ese germen, ese microbio ya tiene su superficie, algún tipo de anticuerpo para el cual el macrófago ya tiene receptores y eso evidentemente favorece su degradación. El polimorfo nuclear, como la medida de las líneas mieloides, una característica importante que tiene su citoplasma que tiene ya bastante gránulos. Tiene gránulos preformados con sustancias vasoactivas. Muchas de ellas son citoquinas, muchas de ellas son enzimas. Y como tal, una vez que ocurre el encuentro con el agente patógeno, liberan ese contenido. Y ese contenido que causa más inflamación también causa destrucción. Hay enzimas proteolíticas que van a destruir toda la matriz extracelular. Ven ustedes que el óxido nítrico, una sustancia que es un mediador del estado del tono vascular, también participa en los mecanismos de defensa. También produce sustancias que pueden destruir al germen. ¿Quién estimula el macrófago? Ven ustedes. Algunas quimioquinas como el interferón o el factor necrosis tumoral inducen activación del óxido nítrico y el óxido nítrico como tal es bactericida, consigue matar bacterias. También promueve la generación de radicales libres, solamente por haberse activado el macrófago. Y donde se libera radical libre se destruyen membranas. Recuerden que el microbio también tiene una membrana de protección. Otros mecanismos de inmunidad específica, evidentemente, son aquellos donde a nivel local se producen algunos anticuerpos, algunos factores protectores como el moco, algunas enzimas detectores como la fosforina, defensina, cateacina, colectina, ácido uridina, por ejemplo, ¿no? Al final de cuentas, para que exista la fagocitosis, tiene que haber algún mecanismo de reconocimiento de aquellas sustancias inflamatorias, citoquinas, que le indican a la célula inflamada cómo tiene que llegar a enfrentarse a esas estirpes. Sin embargo, existe un conjunto de microbios, como les dije hace un instante, que a pesar de que mi sistema inmune los ha reconocido, a pesar de que se han activado la producción de anticuerpos, a pesar de que se les ha enseñado a las células inflamatorias cómo tienen que responder, finalmente terminan evadiendo el sistema inmune. Es decir, la persona persiste enferma. Entonces, cuando mi sistema inmune no ha sido capaz de lograr erradicar solo al agente patógeno, evidentemente tengo que recurrir ya al uso de drogas antimicrobianas. Es decir, darle un soporte. Ocurre con tuberculosis, con gonorrea, con la neumonía por Legionella pneumófila, por ejemplo, en una infección micótica por Histoplasma capsulatum, por Clostridium botulinum, algunas cepas de Escherichia coli, o Clostridium neoformans, por ejemplo, que puedan también condicionar algún tipo, o Cryptococcus neoformans, perdón, que es un hongo que también en algún momento podría activarse y evadir a mi mecanismo normal de activación del sistema inmune. Muy bien, solamente para hablar del polimorfo nuclear y los granulocitos. Bueno, ellas son células que ya previamente fueron procesadas, me ayudan mucho a contener la respuesta inflamatoria. Sabemos que hay algunas células residentes, que están ya en algunos tejidos y que evidentemente esas células residentes van a buscar contener al agente patógeno que ha logrado traspasar las barreras de defensa. Cuando no lo pueden hacer, liberan quimioquinas o citoquinas, que son convocadores de más células inflamatorias, entonces el polimorfo nuclear, el monocito que estaban vagando, comienzan a salir del lecho vascular y una vez que llegan al tejido inflamado, amplifican la señal inflamatoria con el fin de destruir el germen. Pero en ese escenario destruyen también tejido. Idealmente, una vez que termina la inflamación, debería ocurrir la reparación del tejido. Lamentablemente, la reparación se da con fibroblastos, que no siempre son funcionales. Bueno, aquí simplemente para dividir la línea linfoide de la mieloide característicamente son células que tienen bastante cantidad de gránulos. Bueno, característica del polimorfo nuclear nace en la médula ósea, ya sabemos que está circulando en el torrente sanguíneo,
conforme va madurando, se va segmentando. Generalmente son 3 segmentos los que tiene. Ayer vimos en anemia meganeoplástica cómo ese polimorfo nuclear del eritrocito grande, voluminoso, tenía 7 segmentos, ¿no? Eso no es normal. La polisegmentación en un polimorfo nuclear con hemoglobina baja típicamente acompaña a la anemia meganeoplástica. Bueno, este es un polimorfo nuclear maduro. Tiene gránulos. Vean ustedes lo importante que es el polimorfo nuclear. Cuando ha ocurrido la infección, el macrófago trata de contener al patógeno que viene con sus PAMs, este viene con sus receptores, se liberan DAMs, junto con los DAMs se activa el complemento también es un quimio atrayente, al final de cuentas el polimorfo que está vagando sale hacia el tejido donde está ocurriendo el ataque o agresión por algún patógeno y se comienzan a liberar mayor cantidad de citoquinas. Y estas citoquinas, ¿qué es lo que hacen? Vean ustedes, aumentan la permeabilidad vascular. Recuerden que en el endotelio las uniones son bien estrechas. Entonces lo que hacen es separar las células endoteliales. ¿Para qué? Para que este polimorfo nuclear pueda salir hacia el tejido que lo necesita. También notamos que se favorece mayor cantidad de quimioquinas que sean sistemas de alarma, las alarminas, que comienzan a gritar, a pedir auxilio con el fin de que lleguen células inflamatorias. Comienzan a llevar a la generación de factores quimiotácticos, sustancias que le están indicando como letreros luminosos que aquí, en este lugar, está ocurriendo algún tipo de agresión. Finalmente, la degranulación de sustancias propias a la célula inflamatoria, el mastocito, por ejemplo, histamina es una de esas sustancias que se forman parte de la degranulación. La histamina es un potente vasodilatador. Y cuando dilata el vaso, mayor cantidad de células inflamatorias. Y al dilatar el vaso, mayor separación de las células endoteliales, por lo tanto, mayor reclutamiento de células inflamatorias. Es bien sabido que dentro del cuerpo humano existen aproximadamente 37 billones de células que a diario cumplen con sus funciones primordiales. Arteria. ¡Disculpe la tardanza! ¿Qué tal? Aquí está el oxígeno de hoy. Glóbulos rojos. La hemoglobina que contienen los vuelve de ese color. Transportan oxígeno y dióxido de carbono por el sistema circulatorio. ¿Puedes firmar aquí de recibido? Gracias. Buen trabajo. Claro, nos vemos la próxima. ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No! ¡Son las células endoteliales! ¡Vaya! ¡Pero qué lugar tan bonito! Se ve que es muy acogedor. La temperatura aquí es perfecta. Y hay muchísima comida. ¡Ya lo decidí! A partir de ahora, este será nuestro hogar. Para empezar, acabaremos con todos ustedes. ¿Ah? ¡Bacteria asquerosa! ¿Quiénes son estos tipos? Neutrófilo U1146 al habla. Ya hemos terminado aquí. Eliminamos a las bacterias infiltradas. Glóbulos blancos. Su trabajo principal es combatir a los virus y bacterias que llegan del exterior para evitar infecciones. Más de la mitad de los glóbulos blancos de la sangre son neutrófilos. Ese dato es importante, ¿no? Entonces, el neutrófilo es el soldado de batalla. A él nadie le ha enseñado nada. Ni bien detecte algo anormal porque tiene forma de reconocerlo como algo malo, el macrófago lógicamente lo ha convocado a que le dé la ayuda necesaria, va a ayudar a reconocer algún microbio determinado y con esto llevar a su destrucción. Recuerden, entonces, que el polimorfo nuclear también va a expresar en su membrana receptores de reconocimiento del patrón que es propio del patógeno. Y con esto definitivamente va a llevar a su destrucción. Entonces aquí tenemos un polimorfo nuclear que está vagando en el lecho vascular, está circulando libremente, y en algún momento dado se comienzan a producir DAMs, patrones moleculares asociados a daño, o nota la presencia de un patrón molecular asociado al patógeno. Entonces, ese polimorfo nuclear que estaba circulando se margina, se acerca al endotelio, detecta una señal de alarma y con esto logra salir del lecho vascular y llega al tejido que en ese momento está siendo agredido.
Así lo estudié yo, así fue como me enseñaron que el polímero nuclear lograba salir del lecho vascular y llegar al tejido inflamado. Sin embargo, la situación era mucho más compleja. Para que la inflamación orqueste una respuesta precisa contra el agente agresor, vean ustedes, primero que nada, el endotelio tiene que expresar en su membrana moléculas o proteínas de adhesión. Si no las expresa, este polímero nuclear que ya tiene en su membrana otras proteínas de adhesión, no va a tener cómo pegarse al endotelio. Entonces, para que ese polímero nuclear, en otras palabras, se acerque al tejido inflamado, primero que nada el endotelio tiene que expresar en su membrana moléculas de adhesión. Una vez que se juntan estas moléculas de adhesión, ocasionan un cambio en la activación del movimiento del polímero nuclear y este puede migrar a la matriz extracelular. Recuerden toda la composición que vimos en una de las diapositivas iniciales que tenía la matriz extracelular. El polímero nuclear tiene que llegar muy cerquita a donde está el microbio. Y una vez que lo encuentran, lógicamente, intentar destruirlo. Si no lo puede hacer, al igual que el macrófago, comenzará a liberar quimioquinas, proteínas inflamatorias que induzcan que se tenga que reclutar a más células inflamatorias, que más células inflamatorias lleguen aquí. A mayor inflamación, mayor destrucción. Y si indefectiblemente no se puede hacer, evidentemente, este componente proteico ya va a ser insuficiente, por tanto va a tener que procesarse algún componente antigénico propio de la bacteria, virus, parásito u hongo, y finalmente presentarlo al sistema de inmunidad específico. Vean cómo cuando uno se echa una heridita, ¿no? Un rasguñón, rápidamente en ese tejido que ya se inflamó levemente al inicio de la enfermedad, en verde son los polímeros nucleares. 24 minutos después de haberse generado la herida, como hay un reclutamiento del lecho vascular hacia el tejido que está siendo lesionado. 42 minutos después, mayor concentración de polímeros nucleares en el tejido y mayor acercamiento de familias de polímeros nucleares al lecho vascular. Entonces, es muy importante saber que este polímero nuclear se activa rápidamente, pero para ello necesita que en su membrana, como a nivel de la membrana de la célula endotelial, también se expresen proteínas de adhesión. Y vean todas las proteínas que expresa la membrana, ¿no? Unas para reconocer al patógeno. Recuerden, el patógeno viene con sus PAMs. Esto que está en verde son los PAMs, patrones moleculares asociados al patógeno. Mi célula inflamatoria tiene un receptor que reconoce a ese patrón. Y una vez que lo reconoce, vean ustedes que al interior de la célula activa una respuesta inflamatoria directa de la célula, como también con la producción de productos generalmente proteicos con capacidad de ser quimioquinas o citoquinas que mejorarán esa performance. También va a expresar receptores para las mismas citoquinas, o sea, la misma célula puede ella misma autoactivarse con la producción de las citoquinas y en otros escenarios directamente relacionarse con el patógeno, es decir, tener un receptor propio para el patógeno, no solamente para reconocerlo y activar una respuesta inflamatoria, sino también para interactuar con él. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre con el SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19. Este coronavirus tiene en su membrana unas proteínas que le dan la apariencia de corona, que reconocen un receptor en la membrana de las células endoteliales en el lecho vascular pulmonar, por ejemplo, los CK2. Entonces, ese reconocimiento lleva a que el virus pueda ingresar al citoplasma y utilizar toda la maquinaria que se tiene aquí para poder multiplicarse. Entonces, lamentablemente, esos receptores que deberían ayudarnos a reconocer lo extraño, algunas veces favorecen que ese patógeno pueda utilizar a esa proteína para poder internalizarse. Solamente para ver cómo trabajan los polímeros nucleares, vemos que si en algún momento dado promueven secreción de moco, una baba conocida como una malla, ¿ya? Se llaman trampas extracelulares de neutrófilo, en donde las bacterias van a quedar atrapadas y con esto favorecen que se queden quietas y lógicamente mi sistema inmune, que tiene capacidad de movimiento, las pueda destruir. Bueno, sinófilos, basófilos, vean ustedes acá en el caso de los eosinófilos, que son también componentes de la línea mieloide con bastante cantidad de gránulos. Este es un parásito, ¿no? Como son reclutados los eosinófilos y rápidamente van degranulando su contenido, que generalmente son enzimas proteolíticas, y van a buscar la destrucción del parásito, ¿no? En cuestión de segundos se reclutan células inflamatorias y consiguen la destrucción. Los basófilos lo mismo, tienen bastante cantidad de gránulos que se pueden en un momento liberar cuando ocurre alguna necesidad. Este es el mastocito, una célula que radica en toda la economía también, tiene alta cantidad de gránulos. Cuando
¿Algún estímulo favorece su degranulación? La respuesta también es inmediata. Este mastocito tiene mucho que ver con la liberación de sustancias vasoactivas y con el shock anafiláctico. Bueno, nuestros células inmunitarias, como vemos acá, ya tienen gránulos preformados. Cuando ocurrió algún tipo de activación de esta célula por PAMS, DAM, daño, cuestiones de complemento, rápidamente se degranuló y esa degranulación significa una respuesta inflamatoria de aparición rápida. Básicamente hasta acá, yo creo que hemos tocado lo más importante del sistema inmune. No son todas las clases, si gustan en algún momento, aunque yo no hablo mucho de inmuno con ustedes, pero si gustan se las paso luego. Era solamente para adentrarnos a cómo es que trabaja nuestro sistema inmunológico. Si tienen alguna duda, chicos, me la hacen saber ahora, por favor, para poder cerrar esto y ya enfocarnos luego a la fisiopatología de la infección. Aquí simplemente hemos visto cuál es el comportamiento que nuestra célula inflamatoria tiene, pero tenemos que saber qué es lo que hace luego el patógeno por nosotros, en base a la